Hola, ¿qué tal? Hoy les vengo a hablar de un personaje muy controversial de la historia de América Latina y específicamente controversial en la historia de Chile. Hoy les voy a hablar de Augusto Pinochet Ugarte. Sí, el que fue dictador de Chile desde el 1973 hasta el 1990. Miren, antes de empezar a hablar sobre este personaje, yo quiero dejar algo claro. Quiero dejarlo muy claro. Yo rechazo completamente la violación de derechos humanos que hubo en la dictadura de Pinochet. Nuevamente lo digo, rechazo completamente la violación de derechos humanos que hubo en la dictadura de Pinochet. Ahora entremos en materia. Espero que esto que acabo de decir le haya quedado muy claro sobre mi rechazo a la violación de los derechos humanos. Bueno, ahora entremos en materia. En 1973, cuando derrocan a Salvador Allende, la situación en Chile era muy complicada. La economía de Chile estaba pasando por una situación muy difícil, estaba pasando por momentos muy difíciles. Había escasez en Chile, los chilenos tenían que hacer largas colas para, para obtener productos que necesitaban. Había escasez de productos. Y la situación era muy complicada. Y llega el 11 de septiembre de 1973, del 1973, y los militares dan el golpe de Estado. Ok, los militares dan el golpe de Estado. Ok, eso es algo extremadamente grave, dar un golpe de Estado. Es algo que no está bien. La situación en Chile era muy compleja y muy difícil. Nuevamente lo digo, había escasez, los chilenos tenían que hacer cola y había una inflación muy alta. La situación económica era muy difícil. Y también el gobierno de Salvador Allende tenía políticas que no eran las correctas. Tenía políticas malas. Pero miren, yo pienso, a pesar de todo, que Pinochet salvó a Chile. ¿Por qué salvó a Chile? Porque salvó a Chile de que se convirtiera en Cuba, y Cuba no es ejemplo de un país, no es un país exitoso, no es ejemplo de nada. Es un país que el comunismo se lo ha comido. También otra cosa, creo, también lo salvó del socialismo, que es otra plaga. Lo salvó de caer en la miseria completamente. Y lo salvó del comunismo, de la miseria, de todo eso. Y la dictadura de Pinochet aplicó políticas capitalistas económicas, políticas neoliberales que le dieron a Chile, que gracias a esto Chile avanzó significativamente económicamente. Esas políticas de los Chicago Boys hicieron a Chile una economía mucho más fuerte y modernizaron la economía chilena y la convirtieron en una economía bien fuerte. Esto ocurrió con Pinochet. O sea, Pinochet salvó a Chile del comunismo, del socialismo, de la miseria, de la escasez. Salvó a Chile de muchos males. Si ustedes me dan a elegir entre Salvador Allende, el comunista Salvador Allende, o entre Pinochet, yo prefiero a Pinochet porque era un dictador capitalista. Era capitalista y sus políticas económicas eran capitalistas. No eran políticas comunistas que lo único que hacían era destruir a un país. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Con Pinochet no había ese atraso que cuando, que cuando gobernaba Salvador Allende. O sea, el impacto de Pinochet fue tan fuerte en Chile que sus políticas económicas fueron fundamentales para el futuro en Chile. O sea, miren el impacto que tuvo las políticas económicas de Pinochet para Chile. Hubo grandes logros
en su dictadura. Pero Pinochet, en cambio de Allende, no era un comunista, no era un socialista, no era admirador de Fidel Castro. Era una persona que aplicó las políticas correctas y se rodeó de las personas correctas, como los Chicago Boys. Yo no puedo preferir a Salvador Allende que Pinochet porque a mí no me gusta la miseria, no me gusta el comunismo, no me gusta el socialismo, no me gustan las malas políticas. Simplemente por eso, yo nunca preferiría a Salvador Allende, que era un comunista, admirador de Fidel Castro y aliado de la Unión Soviética y de Cuba y de otros países comunistas como Corea del Norte. Entonces, si a mí me dan a elegir entre Pinochet y Allende, yo prefiero a Pinochet por sus políticas económicas. Pero eso sí, le hago la salvedad de que rechazo la violación de los derechos humanos que hubo en su dictadura militar. Y es bueno que la gente conozca esto, que esas políticas del gobierno de Pinochet, de la dictadura de Pinochet, fueron fundamentales para Chile. Siempre a Salvador Allende lo ponen como una víctima. Y las personas no dicen con frecuencia que él lo que hizo fue que destruyó a Chile con sus políticas y llevó a Chile a la miseria. Y en cambio, Pinochet trató de revivir a Chile con sus políticas económicas. Entonces, yo pienso que si las personas les gusta el progreso, la economía de mercado, un país donde tú puedas progresar, entre Allende o Pinochet, yo me quedo con Pinochet, abrumadoramente. ¿A quién prefiero? ¿A un dictador de derecha o a un comunista como Allende? Yo prefiero al dictador de derecha. Por sus políticas. Por sus políticas. Es simple. En cambio, Allende destruyó a Chile. Y en cambio, Pinochet revivió a Chile. Y cuando Pinochet dejó el poder en el 1990, la economía chilena era muy fuerte. Y en América Latina estaba entre los mejores países con más desarrollo. O sea, lo que hizo Pinochet las políticas de Pinochet fueron extremadamente exitosas. Y esas políticas de él tuvieron un impacto brutal en el futuro de Chile. Por supuesto, para bien, no para mal, porque sus políticas económicas fueron las correctas. No actuó como el comunista Salvador Allende, que tenía políticas empobrecedoras y que no generaban avance en la sociedad. Entonces, es bueno que las personas entiendan que con Pinochet hubo cierto progreso y en cambio con Allende no hubo progreso. No hubo progreso con Allende, pero con Pinochet sí. Y nada, quería hacer este video de forma de reflexión, nuevamente lo digo, rechazo completamente la violación a los derechos humanos que hubo en la dictadura de Pinochet, pero si a mí me dan a elegir entre Pinochet o Allende, yo me quedo con Pinochet abrumadoramente. Abrumadoramente.